Las relaciones humanas son difíciles, especialmente las de padres e hijos. De eso estaremos hablando hoy con los miembros de Relevante. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y les enviamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy día. Día miércoles, Eso. miércoles 26 de julio, aniversario primero de Relevante. Podcast. ¿Cómo están? Así que, Eso. bravo. Sí. Qué bueno tener a dos de los integrantes de Relevante acá. Dani y Carlitos también, buenísimo. Que algo que no hemos dicho todos estos días, antes de decir hola, que ustedes digan Hola. hola, es que los cuatro que son parte de Relevante, los cuatro integrantes de Relevante son parte del staff de Vida Nueva. Sí. ¿Verdad? Y el Cada uno- staff quiere decir que trabajan a tiempo completo en la Sí, iglesia. sí. Ajá. Y todos han comenzado haciendo algunas funciones y Dios los ha ido desarrollando a través de los años. Sí. Daniel es actualmente el pastor de sitio de Campus Hacienda, responsable de cuidar a un montonazo de personas. Parte de su equipo como pastor asociado es Carlos, Sí. ¿verdad? Carlos trabajando con él de cerca, además de hacer un montón de otras cosas acá en... Y yo he trabajado con ellos dos. Ah, sí. Antes Es de esto, cierto, sí. ahí está. Antes- Muchos saludos. entonces Muchos aquí- saludos a Campus Hacienda. Un Sí. abrazo también. Y luego tienes a Marco, Sí. Marco Umaña, que es el pastor de sitio de Campus Miralvalle, Sí. otro también con una responsabilidad tremenda. Sí. Y tienes a Marcos Chávez, que es el pastor de jóvenes sobre toda la iglesia. También otra responsabilidad Sí, tremenda. Entonces, aquí tienes a cuatro personajes de la vida. Eso. Así que Bienvenidos. qué Gracias. honor tenerlos. Gracias. Ajá. El privilegio es nuestro y felices porque no pensamos que Relevante iba a llegar a un año. Un año. Y hace un año comenzamos con el episodio 0. Hicimos un episodio 0 porque queríamos Explicar. probar y explicar de qué se trataba. Y hablamos de por qué otro podcast. Porque de repente, si ustedes se acuerdan, en pandemia fue que de Sí, alguna u otra se manera proliferaron. se proliferaron este formato de comunicación. Por esporas. Así ajá, salieron por sí, todos sí, lados. por todos lados. Entonces decíamos, porque necesitamos un Sí. espacio en donde podamos abrir la Biblia de una manera casual, amigos, hablando, riéndonos. Sí. A veces parece que no tenemos un formato. Sí tenemos Pero un sí, formato. sí hay. Sí tenemos papeles. O sea, nosotros Sí. tenemos un papel que entendemos. Carlos es quien nos ayuda a guiar la conversación. A veces hemos intentado que otros lo hagan. O sea, Y es un Carlos es el desastre. formal. Carlos es el Carlos formal. es el formal. ¡Qué Creo que soy- desastre! Sí, eso es difícil. Es difícil. Ah, pues eso es lo que yo hago aquí. mira. Ah, Sí. pues. Te entiende, ahora vamos a ¿Te entender entiendes? mucho Ah. tu Sí. lucha. Pero una de las cosas buenas que ha sucedido en Relevante es que hemos podido tocar algunos temas que consideramos que es importante que escuche esta generación. Sí. Y durante la semana ya tuvimos la oportunidad de conversar sobre algunos de los podcasts más escuchados. Sí, lo primero fue los 6 anillos de Sí. J-Lo. ¿Por qué me enamoro de la persona Eso, incorrecta? eso, creo que es el tema. Y yo, para ser muy honesto, sentí que ahí quedamos en deuda porque Sí. como nos estábamos presentando, hay muchos elementos. Pero si quieren saber más, vayan a escuchar ese Eso. episodio de Relevante. De Relevante. Es muy bueno. Mira, y hay una forma de decir, yo quiero ir ese episodio. Sí. Claro. ¿Cómo se hace? Porque En Spotify ustedes pueden... Uno dice, yo quiero oír ese episodio. Sí, ajá. En Spotify pueden ir a donde está Relevante, sigan el canal para que puedan ver cada semana cuando se sube un episodio nuevo y pueden ordenarlo por fechas. Entonces ordenan por fechas y van Y esos son de los escuchándolo en primeros. orden. Y hay, esos son de los y hay primeros. búsqueda también, ¿verdad? Sí, Hay búsqueda. búsqueda. por eso. Pueden buscar por si nombre. yo quiero oír ese, tengo que poner eso. Los 6 anillos de J-Lo y ahí les va a salir. Sí. Y J-Lo se escribe J-L-O. J-L-O, así es. Ok, J-Lo. y lo que vimos ayer fue sobre música y se llamaba. se Escucho llama. de todo. Escuché todo. ¿Qué tanto me afecta? Ajá. Entonces, de eso hemos platicado. Y Antes de que digas lo de hoy, yo quiero decir que hoy traigo mi pulsera de cuero. Julio me dijo, vamos a estar con la chaviza. Ponete algo que combine. Para que te veas juvenil. He traído Súper esta juvenil. semana Y entre eso y teñirse las canas era mejor eso, Estaba fácil definitivamente. traer mi pulsera de cuero, por lo que nos escuchan nada más, que puede haber una pulsera de cuero que cambia completamente. Súper juvenil. Sí, completamente. El outfit es distinto. Qué tremendo. El outfit. Ya ven lo que me cuesta a mí. Todo Ok, lo ¿de que qué vamos sufro. a hablar el día de hoy? ¿Cuál fue el tercer episodio que vamos El a tercer compartir? episodio más escuchado en un año fue Me voy de la casa. No soporto a mis papás. Ya no aguanto a mis papás. Sí. Tremendo. Y una de las cosas que mencionamos en ese episodio es que en esa época
justo durante esa semana, una actriz muy famosa que se llama Janet McCarthy, ella... que aparecía en iCarly. Sí, La rubia. ella se hizo serie, ¿no? famosa Sí. por la participación en iCarly. Ah. Ese programa la disparó y la disparó la fama. Sí. Y lo que sucede es que ella escribió un libro con un título interesante, pero Sí. toda la portada, Daniel, era interesante Sí. también. En la traducción al español, el libro se llama Me alegro de que mi madre haya muerto. Qué terrible. Wow. Y la portada del libro, la portada. portada del libro es ella, en una de las ediciones, ella está con una urna de cenizas y las está tirando al aire. Donde está cremada la Donde mamá. está cremada supuestamente. la mamá supuestamente, y las está tirando al aire, pero lo que está saliendo es confeti. Entonces, Como celebración. Como celebración. Sí, claro. Y el título es Me alegro que mi madre haya muerto. Ahora, no está hablando. Es literal, la mamá Sí, de ella O murió. sea, su mamá de verdad se murió. Su mamá Sí, murió. es la después historia de su vida. Después de un proceso largo de cáncer. Entonces, en el libro ella cuenta cómo ha sido la relación con su mamá y cuenta que desde muy pequeña ella recibió algunas presiones por parte de su mamá. Por que- el medio, sí, por quería siempre. Plata, para dinero, trabajar. Sí. Sí. impulsarla en la explotarla. carrera y toda la cosa. Entonces, la relación se deterioró a tal punto que ella termina celebrando la muerte de su mamá. Y pensamos que, aunque quizás no esperamos y deseamos que no haya un caso tan extremo como esto en nuestro alrededor, Sí. creemos que muchos de esta generación están luchando con una relación difícil con su papá, Sí. con su mamá, y que es importante descubrir qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la relación con nuestros papás. Y pienso, quizás algunos no están diciendo, como quisiera que mi papá se muera. No, no. Pero piensan, Yo ya no quisiera- lo aguanto. Yo no lo aguanto. Pero Quisiera- decir algo, yo creo que hay una forma, la Biblia explica que hay algunas formas en las cuales uno puede matar a alguien sin necesariamente Sí. eliminarlo de sobre la faz de la Sí. tierra. Por eso a mí me gusta mucho la definición bíblica de muerte. Muerte literalmente quiere decir separación. Separación. Sí. Separación. Y hay un montón de maneras de hacerlo. Sí. Quizás el título que ustedes escogieron es la más común. Me voy de la casa. Sí. O sea, para mí, mis papás, la relación que he tenido con mis papás muere. Sí. Muere y ahora vamos a ver si la enterramos o no la enterramos, vamos a ver si se pudre o no se pudre. Pero esa es quizás no hay muchos casos tan extremos como lo que acabas de decir, acabas de explicar de alguien tirando confeti, ¿verdad? Como cenizas o cenizas como confeti. Pero lo otro sí pasa Sí. mucho. Ahora, yo pregunto algo, porque ¿cómo es que en la relación que Dios diseñó, que la persona quizás que más ama en su vida, ustedes dos son papás, y ustedes aman a sus hijos? Sí. O sea, darían el corazón Claro. por ellos, literalmente, estarían dispuestos a morir por ellos. ¿Cómo se deteriora una relación donde uno quiere lo mejor para los hijos, a llegar a que los hijos te odien? Sí. O te rechacen de una forma extrema. ¿Qué creen que puede haber pasado? ¿Qué puede pasar ahí? Yo creo que es lo que ha pasado con la humanidad entera. Y es que en esta relación ideal que Dios diseñó de papá y mamá, modelando el carácter de Dios a los hijos, y que los hijos puedan ver en los papás el carácter de Dios, su amor, su protección, su gracia, su provisión, todo. El pecado viene y rompe todo. Sí. Y entonces los papás fallamos al cumplir nuestro rol como papás bíblicamente, como el Señor nos lo muestra, y el hijo falla en respuesta a esta falta Sí. de cumplimiento. Quizás otra palabra es para usar, porque a veces pensamos en pecado y muchos papás dicen, no, para mí no ha sido pecado. Yo crié a mis hijos severamente, pero yo no estaba pecando. Yo fui, y cada uno podría ir, ¿verdad? Aún la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, cuando explica de los papás, dice, nosotros teníamos nuestros papás Que nos disciplinaban. que nos disciplinaban Sí. como ellos querían, dice Sí. así literalmente. Y aún así lo venerábamos. Nosotros tuvimos nuestros papás que nos disciplinaban como ellos querían. Y aún así tuvimos una buena relación con ellos. Entonces hay una parte de, ¿cuál sería el término aquí? Hay una parte de subjetividad en la cual cada papá hace lo mejor posible, puede decirlo, o lo que cree que es mejor posible. Generalmente. Generalmente, puede decir generalmente. Cree que está haciendo lo mejor. Quizás un caso como el que ustedes estaban planteando hace un ratito, ¿verdad? De esta actriz, sale de la curva normal. Sí. Sí. Pero en la realidad muchos papás no pensarían que están pecando. Yo voy a usar otro término por eso.
desobediencia. Sí. O sea, Dios ha dejado algunas instrucciones claras de cómo se hacen las cosas para que yo no tenga que ser tan subjetivo. Y que funcione. Entonces yo tengo que ir a la Biblia, el papá debería ir a la Biblia y ser obediente a lo que Dios dice en el Espíritu que dice. Y los hijos. Y los hijos, en Tendrían que ir a la consecuencia, Biblia. tendría que ser. ¿Saben a mí que me exactamente lo dolió mismo. mucho de este tema? Es que estudiando un poquito lo de esta chica, cuando uno escucha un título así, o sea, Sí. si viniera un amigo mío y me dice, Daniel, mi papá está pasando por un proceso de cáncer terrible, degenerativo, y yo, no sabes cómo anhelo que se muera por fin. Sí, no, yo eso yo pensaría, choca. Sí, sería mi terrible. amigo tiene un problema. Sí. O sea, yo no pensaría... Y lo tiene. Sí, claro. Entonces Sí. yo iría con él y lo llevara por un proceso para entender por qué tiene este resentimiento y amargura. Pero ¿saben lo que pasó con esta chica? Es que un montón de gente le da la razón a Sí. ella. O sea, leen su libro en donde ella justifica y cuenta qué terrible. O sea, Porque yo creo que aunque casi nadie se exprese de esta forma, para muchos la relación con sus papás se ha vuelto tan compleja Sí. que les es fácil identificarse con el alivio que ella experimentó Ajá. y Y que lo- plasma en su libro. y los matan en su corazón. Claro. Sí. O sea, llegan Sí. al punto de matarles en su corazón y decir, yo no quiero más su influencia, su consejo, sus palabras. Hay un hartazgo en el alma que es muy triste. Entonces, escucharla a esta chica, pero sobre todo ver a tantas personas que se identifican, llegar a ese punto. Con una es ira preocupante. contenida. Sí. Ira contenida, sí. amargura, dolor. ¿Qué podríamos decir que dice Dios sobre algo La de este relación, tema? sí. Hay un pasaje conocidísimo, ¿verdad? Sí. Efesios capítulo 6, que a nosotros nos hizo pensar mucho. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Sí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación Ok, del Señor. yo tomo la parte de papás. Dale. Y quisiera renunciar a la parte de jóvenes. Creo que los papás a veces Lo que te en conviene. nuestro No la deseo... revés. No, porque a veces en nuestro deseo de criar se le bien olvidó lo de jóvenes. a nuestros hijos, creo que pudiéramos ser poco inspiradores. Sí. Yo creo que yo creo que hay dos cosas que son importantes con los hijos. Además de, por supuesto, la formación en la fe, enseñar la Biblia, modelarlo. Yo creo que fallamos mucho, por un lado, en no ser inspiradores. O sea, entonces es señalar el error, señalar, hasta que tú lo dijiste, hasta que se hartan. Se Lo hartan. dijo un famoso filósofo mexicano. Ya cállate que me desesperas. O sea, Sí. al escribir el guión, Sí. ¿verdad? Yo creo que eso es uno. Y el otro es que a veces en nuestro afán por ordenar la casa, por todo eso, pudiéramos que nuestro hijo se sintiera no amado. Yo creo que esas dos cosas son importantes para un papá, que su hijo siempre debe saberse y sentirse amado y siempre debe sentirse inspirado. Y a veces, todos hemos sido adolescentes en algún momento. Hay veces que parece que el hijo no quiere. A veces, no siempre, pero a veces parece que el hijo no quiere y no hay para dónde. Pero yo creo que siempre debe ser, hijo, yo te animo e hijo, yo te amo. Y en esos dos pilares, en medio de dar toda la enseñanza. ¿Qué de hijos? ¿Qué creen ustedes de hijos? Fíjate que a mí me impacta que yo creo que en la Biblia el orden es importante siempre. Sí. Entonces, a mí me impacta que comienza con los hijos. Sí. O sea, yo sé que ahorita intencionalmente Sí. tú tomaste la parte de papás, pero a veces nosotros nos hemos tragado la mentira de esta idea de autojusticia, Sí. Sí. de que yo merezco todo. Y entonces creo que es un gran problema con esta Que el generación. respeto hacia nuestros papás se gana. Se gana, entonces es que yo no le debo nada a mi papá. Hay una frase que es popular y es ¿cómo era? Yo se la dije hace un ratito, que es el cortar relaciones, el desapego es virtud. O sea, es esta idea de yo a mi papá no le debo nada. O sea, Idea él hace- equivocada. Sí, Sí, una idea equivocada. sí. Claro, Pero o sea, es popular. popular. Sí, pero popular, sí. Entonces yo no le debo nada a mis papás. Y si cortar mi relación con mis papás me va a hacer bien a mí, la corto. O sea, Sí. no hay lazo sanguíneo. Y a veces suena familiar. bien, a veces es por mi paz, yo me alejo de mis papás. Para mantener la paz con ellos o para mantener mi paz, yo he decidido alejarme de mis papás Sí. y darles la espalda porque la relación no es buena. Y saben que fue interesante que en este episodio hubo personas, en la mayoría de los episodios, Sí. la gente nos dice, hey, cómo me habló el Señor, gracias, ánimo. En este episodio en particular,
personas me dijeron, hey, pero yo no estoy de acuerdo. Es que yo conozco a tal persona que si no se salía de su casa, y yo también. No conocer la historia de la relación con su Este papá. episodio fue muy controversial porque muchas personas piensan que la única solución ante una relación mala con los papás es cortarla. Sí. Por eso yo decía hace un ratito, el problema principal es desobediencia. Porque ustedes, desobediencia a lo que Dios dice. Sí. O sea, ustedes han establecido aquí claramente el papel de los papás, el papel de los hijos. El problema es cuando llegamos al punto de decir, sí, eso es lo que Dios dice, pero, en mi caso, mi papá no se ha ganado respeto, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro, me ha dañado de esta manera, tiene un mal corazón, lo demás. Entonces no me importa lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que es válido que cuando uno tiene cierta edad y cierta independencia económica, diga, yo deseo irme de la casa? Ahora voy a decir cultura. Ustedes saben que en la cultura americana, en Estados Unidos, es normal que alguien... Solía ser normal. O es al menos frecuente que alguien que cumple 18 años, que sale del colegio, pues se va a vivir por aparte. En Latinoamérica no ha sido así, pero yo veo que el cambio es cada vez mayor. ¿Qué creen ustedes? ¿Es válido? ¿No es válido? Yo quizás termino con el pasaje para que... perdón. Sí, o sea, Discúlpame. honra. Ajá. Primero menciona obediencia en el Señor y honra. Son dos cosas que llega el momento de salir de casa, cuando se salga de casa en el tiempo correcto, de la forma correcta, por las motivaciones correctas. El respeto y la honra deben de estar ahí, no deben son permanecer. negociables. Sí. Entonces, qué bueno un papá que anima a los hijos, que ama a los hijos y como dice este pasaje, no provoca ira a sus hijos. Qué bueno, qué bendición. Pero la honra hacia el papá y el respeto hacia el papá no es negociable. De acuerdo. Jamás. Por eso en el pasaje hay una orden primero para los hijos. Exactamente. ¿Verdad? Porque no es negociable. Y creo que una de las cosas importantes, retomando la pregunta de Iván, porque para muchos la solución es escapar, es dejar eso que se ha vuelto complejo y lo mejor es que yo me vaya y la relación tome distancia. Y el problema es que pensamos que tomar distancia va a solucionar la relación. Y eso no es verdad. O sea, no tratar una herida no hace que la herida se sane, hace que la herida se infecte. Entonces, el problema es que en nuestras relaciones con nuestros papás no deberíamos darnos ese lujo. Con ninguna relación, pero menos con las relaciones con nuestros papás. Sí. Entonces, la solución no es escapar. Hay un problema en desear independizarse. Yo creo que en desear independizarse no. Pero yo evaluaría cuáles son las motivaciones. Es porque realmente yo no quiero someterme a las reglas de mi papá. Es porque yo estoy resentido con mi mamá y ya no la soporto y no quiero perdonarla y no quiero tratar este problema, sino que lo más fácil es irme. Yo revisaría mis motivaciones. ¿Qué es lo que está causando que yo desee escapar o independizarme? Eso es lo que pienso. Las motivaciones, y yo añadiría el momento. Sí. El momento correcto, porque tú estabas hablando de la forma como la palabra correcta es emancipación. Sí. ¿Cuándo es que estoy listo para emanciparme de mi casa? Y una parte es económica. Sí. O sea, el que se va antes de que puede sostenerse se mete en un gran lío. Pero la emancipación no solo es económica, hay otro montón de áreas en las cuales... Saludos al hijo pródigo. Sí. Hay un montón de otras realidades que entran en juego. Si uno tiene estabilidad emocional, si uno tiene una vida espiritual correcta, que obviamente se madurez, ¿verdad? Madurez. Por eso el momento correcto de la vida, quizás madurez es la mejor forma de resumirlo. Pero cuando hay malas motivaciones y hay un mal momento, o cuando... Es terrible cuando son las dos cosas, pero cuando hay malas motivaciones y un mal momento... Son los ingredientes de una tragedia. Es una tragedia. Y ahora voy a decir que es una tragedia que regularmente afecta al hijo de manera inmediata y afecta a los papás en el largo plazo. Sí. Porque el papá que se queda y su hijo se ha ido, sufre mucho. Sí. Mira, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que cuando se trata de las relaciones con los papás, Dios las ha diseñado para que tengan una forma, una manera en la cual se tienen que desarrollar. Esta manera tiene que ver con honra y obediencia, respeto de parte de los hijos y con el cuidado, amor y protección que no les desanima, sino que les inspira de parte de los papás. Cuando desobedecemos esto, estamos causando una circunstancia terrible. Cuando argumentamos que nuestros
que nuestros pensamientos y nuestra forma de ser es más válida que la de Dios, nos estamos equivocando de manera tremenda. Tremendo, Sí. tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, si eres hijo, si eres papá, nos pide inspiración y amor a los padres. Nos pide respeto y obediencia a los hijos. Y sobre todo, hay un pasaje que dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Aprender a convivir en ese contexto es mucho más fácil. Cubrirá todas las faltas y multitud de pecados. Sí. Las dos cosas son importantísimas aquí. Momento y madurez son tremendas. Sí. Así que si estás pensando en irte de la casa, piénsalo 19 veces. La mera verdad. Mira, antes de despedirnos, ¿qué vamos a ver día de mañana? Porque ya me pareció bastante curioso. Hemos hablado de J-Lo, Sí. hemos hablado de Que tiene tu música, edad, nos dijiste. que mi edad, sí, La misma saludos a promo. J-Lo. Sí, de la misma promo. Y hoy estuvimos hablando La tandona. de esta relación de padres e hijos y la posibilidad de irse. ¿Qué vamos a ver el día de Mañana mañana? vamos a hablar ¿qué hago con mi ansiedad? Un tema muy duro. Ya me dejaste ansioso. Por eso. Me rechinaron los dientes. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.